No se puede amar lo que no se conoce. Radio Televisión Oriente presenta Historia del Vicariato de Yurimaguas, para conocer y amar nuestra historia. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos un día más a nuestro programa. Queremos conocer y amar la historia de nuestro vicariato. Y vamos a continuar conociendo los diferentes misioneros pasionistas. Hoy nos toca además un personaje importantísimo. Sin duda uno de los más importantes misioneros fue el padre Samuel Fritz. Efectivamente, hay mucho que conocer sobre la historia de este gran personaje acá en la selva, el padre Samuel Fritz. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy el padre Samuel Fritz, monseñor. Sí, habíamos visto ya en programas anteriores cómo el padre Samuel Fritz había fundado la misión de San Joaquín de Omaguas. Y allí estaba, cuando era en una de las grandes crecientes del río, le lleva a surcar río arriba y para escapar de esta creciente consigue llegar a Yurimaguas. Acuérdense la fecha, en febrero de 1689, y esa sería la fecha de la fundación de la misión Nuestra Señora de las Nieves. Interesante, pues cae también enfermo de hidropesía el padre Samuel Fritz y se ve obligado a viajar a Belén do Pará, donde los jesuitas tenían un gran colegio, y cae también enfermo de hidropesía el padre Samuel Fritz y se ve obligado a viajar a Belén do Pará, donde los jesuitas tenían un gran colegio y una hermosa comunidad. Llegó a Belén do Pará el 11 de septiembre de 1689. Sí, y hoy vamos a hablar de este gran misionero y vamos a escuchar con mucha atención este hermoso reportaje sobre la biografía de Samuel Fritz. Escuchemos y veamos. En la zona del río Guayaga, que se encuentra con el Marañón, pero ya en la región Loreto, el nombre viene de Nuestra Señora de Loreto, una antigua advocación de la Compañía de Jesús en la época de la colonia. En esa zona del río Guayaga se fundaron varias reducciones. Hoy quedan los nombres y las ciudades de esas reducciones. La más grande, la mayor, es Yurimaguas. La misión de Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas. El padre Fritz estaba en San Joaquín y la creciente del río Amazonas lo conduce a dejar la misión en 1689. Así lo relata en su diario. Para escapar yo de esta creciente fue el año 1689 de la reducción de San Joaquín de Omaguas, que es principio de mi misión para la aldea de los Yurimaguas. Por mes de febrero llegué a los Yurimaguas, a donde hicimos iglesia o capilla dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. Se interpreta esta mención de Fritz de hicimos iglesia como la fundación de la misión de Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas en febrero de 1689. Y es ahí donde él funda su segunda reducción con este nombre, Santa María de las Nieves de los Yurimaguas, en la parte brasilera. Es estando ya ahí con los Yurimaguas donde él adquiere una enfermedad. Caí enfermo de calenturas ardentísimas e hidropesía. Y entonces toma la decisión de ir a encontrarse con sus hermanos jesuitas de Belén do Pará. Ahí tenían ellos un colegio. El padre Fritz llegó a la ciudad de Pará, Brasil, y así lo relata. El 11 de septiembre de 1689 llegué de noche al Pará. Hicieron luego una junta sobre mi llegada y obligaron al superior de aquellas misiones, en el nombre del rey, no me dejase volver para mi misión hasta que viniese la respuesta de la corte de Lisboa, porque decían
Las tierras a donde yo había estado misionando eran de la conquista portuguesa y en esa forma informaron al rey. Así estuve detenido en Pará hasta el año 1691. Lo tenían sospechado por defender a la corona española. Regreso del Pará a San Joaquín. A 8 de julio de 1691 salí de Pará de noche. A las 9 del día llegamos a la reducción de Nuestra Señora de las Nieves de los Yurimaguas, toda despoblada. Regresa a las aldeas de los Yurimaguas y él dice con mucha pena que la aldea de Yurimaguas estaba toda quemada, y especialmente la capilla. La capilla se quemó toda, pero menos el lienzo de la Virgen de las Nieves. Ya es ahí, con los Yurimaguas, donde él toma ya la decisión de poner tenaz resistencia a la invasión portuguesa. Mi intención, después que volví del Pará, era ir a Quito a dar cuenta a la audiencia, pero el señor gobernador determinó con el padre vicesuperior me fuese a Lima. Y luego se fue a Lima para buscar ayuda militar que no consiguió para defender la frontera, pero en todo ese recorrido hizo anotaciones para su mapa. En mayo de 1693, Fritz regresó a sus misiones. Y así él llega a Lagunas y estando en Lagunas toma la decisión de fundar de una manera definitiva esta reducción de Santa María de las Nieves de los Yurimaguas, que lo ha fundado ya él antes en la parte brasilera. Él mismo escribe: en los primeros días de diciembre tomé la decisión de enviar a algunos Yurimaguas con Ivanomas y Aizuárez y con el padre Jiménez a fundar ya de una manera definitiva una ciudad, un pueblo con este nombre de Santa María de las Nieves de los Yurimaguas. Para un jesuita decir primero día de diciembre, clarísimo está, es pensar en la Inmaculada. Y esto fue el año de 1709. Y una vez que el padre Samuel Fritz ya se asentó acá y los dejó a los Yurimaguas, Ivanomas y Aizuárez bajo el amparo del padre José Jiménez, regresa a Lagunas, también fue superior de las misiones de Vainas. En 1704, Fritz es nombrado superior de la misión, recorriendo más intensamente la zona. Después de sus navegaciones, fue relevando los datos para confeccionar tablas geográficas y mapas de estas misiones y del río Amazonas. Cartografía del padre Samuel Fritz. El mapa del padre Fritz es de lo fundamental que hay con respecto a las misiones del Ecuador y es del primero que da donde nace el río Amazonas con exactitud, ¿no? Hombre, claro, eran científicos de primera, él recorrió varias veces también todo el territorio. El padre Fritz fue de los primeros misioneros que hizo mapas, pero no fue él solo, y de esos mapas se basan todos los demás estudios de cartografía. Primeros mapas. Tabula Geográfica Misiones Omaguas 1689. Tabula Geográfica del río Marañón o Amazonas 1690. Mapa Geográfica del río Marañón, Amazonas 1691. El mapa más célebre es del padre Samuel Fritz. Es el comienzo del siglo XVIII. Es
un mapa de la primera persona que había recorrido todo el Amazonas conocido en ese entonces, porque hizo un viaje que quedaba un poco más abajo de lo que ahora está la frontera entre Perú y Brasil. Y recorrió toda esa zona, tomó apuntes, también preguntaba a los indígenas, sobre todo los Cocamas y los Omaguas. Eran los grandes navegadores que transportaban a los padres, porque los otros grupos tenían sus remeros que solo los llevaban de un pueblo a otro, viajes muy cortos, pero los Cocamas y los Omaguas hacían viajes de a veces varios días o varias semanas, y hasta hoy los Cocamas son los mejores motoristas. Pudo indicar en mapas afluentes del Amazonas, quebradas, afluentes que él no había visitado, pero que le habían contado. En enero de 1706, el padre Fritz visitó Quito, junto con 40 nativos de varios pueblos. Se supone que en este viaje se encontró con el padre Juan de Narváez, gran burilador, y con los recursos para la impresión de su mapa. Por falta de medios técnicos, tuvo que reducir bastante su tamaño original. No se sabe cuántos ejemplares se imprimieron, pero el original fue llevado por el padre Fritz a su misión de San Joaquín. Luego se lo entregó al padre Nicolás Schindler, superior de las misiones, y que a su vez se lo dio a Charles Marie de la Condamine, uno de los geodestas de la primera misión francesa, quien lo utilizó para sus cartas y lo llevó a París, donde se conserva en la Biblioteca Nacional. El mapa de Fritz no fue superado durante todo el siglo XVIII y asombra aún hoy en día por la precisión de su trazado, sus coloridos, sus detalles. El gran río Marañón o Amazonas, con la misión de la Compañía de Jesús geográficamente delineado por el padre Samuel Fritz, misionero continuo en este río, 1707. Y tenemos mapas realmente únicos y los primeros mapas que se hacen de la zona son mapas de los jesuitas, los primeros. La cartografía de los jesuitas ha sido importante. La presencia de los misioneros provocó un intento de hacer mapas, porque todas las zonas eran desconocidas, nadie había hecho un solo mapa de todas esas zonas y le interesaba, sobre todo al gobierno, saber cuáles eran los territorios y dónde estaban los ríos y dónde estaban los afluentes y dónde estaban las montañas. Entonces los misioneros, además de evangelizadores, eran cartógrafos. Cartografías de otros jesuitas e investigadores en Maynas. Padre Carlos Brentano, provincia Quitensis, Societatis Lesu in America, 1751.
Padre Francisco Javier Beigel, en varios años, 1770. Carta de las provincias del Popayán, a las cuales se dilató el reino de Quito. Padre Juan de Velasco, 1789. Padre Juan de Narváez, Miguel de Santa Cruz, Nicolás Goríbar, 1718. Charles Marie Lacondamine, 1751. El padre Juan Magnin, misionero explorador y cartógrafo, escribe la descripción de la provincia y misiones de Maynas en el reino de Quito, acompañado por la carta geográfica de las misiones de los sucumbíos, Maynas y Marañón, delineado en 1740. En ese año de 1740, Magnin fue el párroco de la misión de San Borja. Allí lo recibió a Lacondamine y le entregó su obra y carta geográfica en español. De Borja partieron juntos el 14 de julio hacia la misión de Santiago de la Laguna. Charles Marie de Lacondamine escribe su relación abreviada de un viaje por la América Meridional y allí describe en 1743 a la misión de Santiago de la Laguna. Es un pueblo con más de 1000 indios armados, pertenecientes a diversas tribus, situado en un terreno seco, elevado y a orillas de un gran lago, a 5 leguas más arriba de la desembocadura del Huallaga. Lacondamine trazó con precisión científica el curso del río Amazonas con la colaboración de Pedro Vicente Maldonado, autor del mapa de la provincia de Quito y de sus adyacentes de 1750. 1750, ahí es cuando Lacondamine y Maldonado y varias personas, aprovechando los mapas de los misioneros, ya hacen mapas más precisos de lo que era la Real Audiencia española. Seguimos conociendo, pues hemos visto este interesante video, monseñor, y yo me pregunto, ¿dónde queda Belén do Pará, monseñor? Pues sí, es curioso, yo pensaba que estaba justo pues en la selva, pues al ladito de Manaus o un poquito más allá. No, está justo ya atravesando todo Brasil, está ya en la frontera, vamos, en el mar Atlántico, en el océano Atlántico, ya camino de Europa. O sea que recorrió todo, atravesó todo el Amazonas. Él aprovechó esto luego para hacer el mapa, como veremos desde otro día, y ese mapa será el más importante que se hizo hasta entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fue eso, hasta Belén do Pará, que curiosamente está al final del Amazonas, para entendernos, ya en el océano Atlántico. O sea que han caminado, pero muchísimos kilómetros para evangelizar. Y es por eso pues que el padre Samuel Fritz, como no se conocía el lugar, él a donde iba haciendo su mapa, ¿no? Iba escribiendo porque sabía que eso era importante para que no se pierda la historia, para que esto quede y para conocer también todo el lugar, ¿no? Donde ellos iban a evangelizar. Realmente tenemos muchas reliquias. Estos mapas también han sido difundidos, ¿no?, por los hermanos agustinos, que como dice monseñor, más adelante también lo vamos a seguir conociendo, pero pues el padre Samuel Fritz hizo estos mapas para conocer. Sí, que ya te digo, fue el mapa más importante durante todo el siglo XVIII, ninguno había elaborado, y él lo firma, este mapa, tuvo varios mapas, pero el más grande parece que es 1710, ya estamos siglo XVIII, y fue la gran, ¿cómo se llama?, el mayor impacto de saber cómo había descubierto este hombre tantos detalles concretos de la geografía del Amazonas. Y también otra cosa que se resalta acá es que, bueno, anteriormente estaba el padre Lorenzo Lucero como superior,
¿no? Luego, pues lo reemplaza ahora el padre Samuel Fritz, superior de toda esta zona de misión. Así es, así es. Cada 8, 10, 15 años cambiaban a los superiores y la sede, digamos, provincial del superior de acá, de todo el Huallaga, era precisamente de Lagunas, y en Lagunas al principio estuvo el padre Juan Lorenzo Lucero, y a este le sucedió unos años después el padre Samuel Fritz, que también estaba de superior de los jesuitas. Así es. Bueno, vamos a seguir conociendo más de la historia en los siguientes programas, porque ahora nos vamos a la segunda parte, monseñor, de este programa, de este momento. Así es, y en la segunda parte vamos a ver una entrevista con uno de los misioneros más jóvenes del vicariato, un laico, además, para que haya más variedad, un laico de la parroquia de Moralillos, el hermano David Segarra. Veamos y escuchemos. Hoy tenemos a uno de los animadores cristianos, diría, más jóvenes, más entusiastas y con más ganas, por eso es tan joven, con ganas de vivir y de darlo todo por el vicariato. Hola David, buenas, bienvenido. Buenas tardes, monseñor, contento de estar aquí con usted. Muchas gracias. ¿Cuántos años llevas trabajando en el vicariato? Bueno, trabajando no tanto, pero participando activamente en la vida de la iglesia desde que nací. O sea, ya voy a cumplir 21 años. Mis padres se comprometieron, se adherieron a la iglesia, tuvieron una participación más activa pues entre los años 85 y 90. Se casaron y ahí fue donde nací, dentro de una familia cristiana, y desde siempre inculcándome valores cristianos. Y creo que desde ahí comenzó esa semillita y que hasta ahora perdura de esta actividad que tengo con el vicariato. Qué bueno. Oye, cuéntame David, ¿qué sabes tú del vicariato, de la historia del vicariato? Bueno, lo que nos cuenta la historia, que fue erigida por Benedicto XV el 27 de febrero de 1921. Tuve la oportunidad de estudiar en un colegio que lleva el nombre del primer obispo, que fue Monseñor Atanasio Jáuregui, de vino Monseñor Elías Olázar, Miguel Irizar, Monseñor José Luis Astigarraga, con quien tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir, y ahora con usted, monseñor, pues todas las actividades pastorales, sociales que ha venido desarrollando el vicariato a lo largo de su historia, ¿no? Ajá. Oye David, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estos 100 años de la historia del vicariato? Pues lo que más me ha llamado la atención es la vocación del servicio a la gente, sea de misión, sea de ayuda social. He visto que el vicariato tiene una gran actividad en medio de las comunidades, incluso en medio de la ciudad, que nunca le ha dicho no a la gente. Ha tratado de apoyar en la medida de lo posible, de estar cercana a la población, ¿no? ¿Y qué personajes de las misioneras destacarías que crees que han sido los más destacables? Yo creo que de las misioneras, todas son, yo hasta diría, les tengo una envidia sana, porque son muy valientes para meterse a los ríos, a las comunidades que están caminando kilómetros, horas. Creo que son muy valientes, así como las que tenemos en la ciudad, que rezan por nosotros, a las carmelitas. Creo que todas las congregaciones han sido fundamentales para construir lo que hoy conocemos como el vicariato. Y para terminar, ¿cuál crees que sería el cambio entre el ayer y el hoy en el vicariato? Pues la perspectiva de ver las cosas, creo yo. Como antes decía, vamos a escuchar misa, ¿no? Se decía, vamos a escuchar misa, ahora vamos a participar en la misa. Creo que esa apertura de la iglesia a la gente ayuda a que la gente se involucre, participe y no esté solamente espectador, sino que viva su fe, como dice el Papa Francisco, con una iglesia con rostro amazónico. Muchas gracias David y muchas gracias amables amigos. Será hasta el próximo día, si Dios quiere. Bueno, y continuamos. El día de hoy nos acompaña, monseñor, una brisa pues no tan común en la selva, porque estamos en pleno verano y pues acá en el vicariato nos acompaña una rica brisa, fría además, fresca, y pues nos pone más contentos estar en este clima, ¿no? Así es, y más que brisa yo diría que son céfiros, que son vientos
tormentosos que nos mueven hasta el pelo y nos despeina, pero bueno, seguimos acá bueno, al pie. Así es. Y escuchábamos y veíamos pues a este laico joven además, y qué bueno que se esté conociendo a los personajes de la iglesia, Monseñor, porque a veces estamos todos en la misma iglesia y no nos conocemos, porque hay diferentes parroquias y asistimos a, bueno, cada cual de acuerdo al lugar donde vive va a una parroquia, ¿no? Entonces, conocerle a Segarra, el nombre es David Segarra, una misión muy buena de apoyo que hace a la parroquia de Moralillos, ¿no? Es importante resaltar la labor que realiza este joven aquí en la parroquia Moralillos. Así es, así es. Y es curioso también como él ha resaltado, ¿no?, la importancia de la labor social que se realiza en el vicariato y que se sigue realizando también hoy en día. Esa labor social que trata de satisfacer las necesidades de la gente pobre. Y nos dice algo interesante que me llamó la atención, Monseñor, es que usted le pregunta qué ha cambiado en la iglesia del ayer y de hoy, ¿no? Y lo que él resalta es la apertura que dio la iglesia, como que la iglesia se ha inculturizado más, como que llega más a la gente, está más cerca del niño, del joven, del adulto mayor, en fin. Y eso es pues digno de resaltar de nuestra iglesia, ¿no? Sí, además es un poco reconocer una realidad histórica, ¿no? Hasta el Concilio Vaticano II, hasta los años 60 del siglo XX, pues era una iglesia, digamos, más sacramentalista, vinculada pues eso, a bautizar, a hacer misas. Y en cambio, pues después del Concilio Vaticano II la Iglesia se abre al mundo y entonces se abre mucho más a las realidades sociales de la gente y a las necesidades de la gente. Así es lo que nos manda también ahora el Papa Francisco, ¿no? Que estemos más cerca de la gente. Bien, como cada programa llega a su momento de término, Monseñor. Así es, hasta aquí hemos llegado hoy. Nos encontraremos, si Dios quiere, en la próxima edición de Historia del Vicariato de Yurimaguas. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima edición, aquí en Historia del Vicariato de Yurimaguas.